Chloe se burló de mí, frente a sus amigos. Me acerqué y le dije, se acabó. Luego, vino la venganza. Y aquí está mi esposo, la calculadora humana, que se gana la vida construyendo cajas de cristal. La voz de Chloe resonó por toda la galería, seguida por las risitas de su círculo de amigos bohemios. Ese fue el momento exacto en el que supe, sin lugar a dudas, que nuestro matrimonio se había terminado. 12 años se disolvieron, de golpe, en una sola frase llena de desprecio. Me quedé petrificado en la entrada, con la copa de champán en la mano, mientras mi esposa continuaba usándome como el blanco de sus bromas. Caminé lentamente hacia su grupo, y el sonido de mis zapatos caros, sobre el concreto pulido, hizo eco en todo el lugar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La sonrisa de Chloe vaciló por un segundo, antes de recuperarse, y me tendió la mano. Como si yo fuera un invitado impuntual al que daba una cortés bienvenida. Se acabó, dije. Mi voz era baja, pero lo suficientemente clara, como para que todos en su círculo cercano me escucharan. Dejé mi champán intacto sobre un pedestal cercano, el cual exhibía una monstruosidad de metal retorcido, que probablemente costaba más que un auto. Luego me di la vuelta, y salí caminando, ignorando a Chloe, quien gritaba mi nombre con creciente urgencia a mis espaldas. Ese momento lo cambió todo. Pero, para entender cómo llegamos a este punto, necesitas conocer nuestro principio. Conocí a Chloe Morgan hace 15 años, en la fiesta de la azotea de un amigo en común, en el centro de Chicago. Llevaba un vestido vintage, que parecía salido directamente de la década de 1950. Y su cabello oscuro estaba recogido, de forma artística, en lo alto de su cabeza. Destacaba entre la multitud de jóvenes profesionales, con sus atuendos genéricos de cóctel. Me fijé en ella de inmediato. No solo porque era hermosa, sino porque estaba de pie, sola, estudiando con atención el horizonte de la ciudad, mientras todos los demás estaban absortos en ruidosas conversaciones. La Torre Sears siempre será la Torre Sears para mí, sin importar cómo la rebauticen, dije, acercándome a ella junto a la barandilla. Se dio la vuelta, revelando unos impresionantes ojos verdes, delineados con un dramático maquillaje negro. Estaba pensando exactamente lo mismo, respondió. Torre Willis, se burló. Suena como el tío aburrido de alguien. Soy Mark Callaghan, me presenté, tendiéndole la mano. Chloe Morgan, respondió ella, con un apretón de manos firme. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Mark Callaghan? Además de criticar los derechos de los nombres corporativos. Dibujo edificios, dije con sencillez. Soy arquitecto en Ahmed Partners. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Ahmed? ¿La firma que diseñó el Centro de Artes Riverside? Ese lugar es espectacular. Sonreí, gratamente sorprendido. La mayoría de la gente reaccionaba a mi profesión con un desinterés educado, o con malos chistes sobre planos. De hecho, estuve en ese equipo, en un puesto junior, pero pude contribuir al diseño del espacio de exhibición. Bueno, ahora sí estoy impresionada, comentó, inclinándose un poco más cerca. Estoy terminando mi maestría en Historia del Arte. He estado soñando con abrir una galería algún día. Un espacio que realmente sirva al arte, en lugar de solo alimentar los egos que hay detrás. Hablamos durante horas esa noche, mucho después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido. Chloe tenía opiniones sobre todo. Desde el uso criminalmente escaso de la luz natural en las galerías modernas, hasta la forma en que ciertos rascacielos de Chicago se abrían paso a la fuerza en el horizonte de la ciudad. Era apasionada, muy culta, y completamente cautivadora. Al final de la noche, sabía perfectamente que quería volver a verla. Nuestra primera cita oficial fue en el Instituto de Arte. Yo le había sugerido una cena y una película, pero Chloe se echó a reír.
Qué convencional, bromeó. Hagamos algo que, de verdad, nos diga quiénes somos el uno al otro. Así que, en lugar de eso, pasamos un domingo por la tarde paseando por el ala moderna. Chloe estaba en su elemento. Me señalaba detalles y pinturas que yo habría pasado por alto, explicando el contexto histórico detrás de los diferentes movimientos. Lo que más me impresionó no fue solo su conocimiento, sino su entusiasmo genuino. No intentaba sonar superior ni condescendiente. Algo que, por desgracia, cambiaría drásticamente en los años posteriores. ¿Qué hay de esta? Pregunté, deteniéndome frente a un lienzo enorme, lleno de salpicaduras caóticas de color. Chloe ladeó la cabeza, pensativa. Técnicamente impresionante. Pero se esfuerza demasiado. El arte no debería tener que gritar para ser escuchado. Así es exactamente como me siento respecto a ciertos edificios, le dije. Esos que exigen atención, en lugar de ganársela. Ella sonrió, tomándome del brazo. Tal vez no seamos tan diferentes después de todo, arquitecto. Nuestro noviazgo fue un torbellino. Chloe me llevó a exposiciones de arte clandestinas, en almacenes reconvertidos. Y me presentó a artistas cuyos nombres nunca podría recordar. Sin embargo, su trabajo desafiaba mis percepciones del espacio y la forma. Yo, por mi parte, la llevé a conocer monumentos arquitectónicos. Y le enseñé sobre muros de carga y voladizos. Discutíamos en broma sobre los méritos de la forma frente a la función. Pero siempre con respeto mutuo. A los 3 meses de noviazgo, llevé a Chloe a ver un sitio de construcción. Era mi primer gran proyecto como diseñador principal. Para una pequeña biblioteca comunitaria en el lado sur de la ciudad. En ese entonces, solo eran vigas de acero y concreto. Nada glamoroso. La mayoría de las mujeres se habrían aburrido. Pero Chloe caminó a través de la estructura desnuda, con un interés genuino. Dime que va a ir aquí, me pidió, parada en lo que se convertiría en la sala de lectura principal. Le describí mi visión. Le hablé de los ventanales del piso al techo para capturar la luz del norte. Las estanterías empotradas que también servirían como rincones de lectura, y el tragaluz central. Diseñado para crear patrones de luz en movimiento a medida que avanzaba el día. No estás construyendo simplemente una caja, dijo cuando terminé. Estás creando una experiencia. Me besó entonces, con fuerza y pasión. Rodeados de polvo de construcción y de todo nuestro potencial. Me encanta que veas el mundo de esta manera. Esa fue la primera vez que nos dijimos, te amo. Estábamos de pie, entre los cimientos de un edificio que aún no existía. Y ambos veíamos más allá del presente, hacia lo que podría llegar a ser. Esa capacidad de visualizar el potencial fue lo que nos conectó, y lo que hizo que funcionáramos. A pesar de venir de mundos diferentes. También fue lo que hizo que su posterior desprecio fuera tan devastador. Cuando Chloe se graduó, y empezó a hablar más en serio sobre abrir su galería, la animé. Yo acababa de convertirme en socio de Ahmed, y estaba manejando proyectos más importantes. Para entonces ya estábamos comprometidos, y yo creía en su visión por completo. Sabes, podría tomar años empezar a generar ganancias, le advertí. Mientras estábamos sentados en nuestro apartamento. Rodeados por sus planes de negocios y mis maquetas de edificios. Lo sé, respondió, mordisqueando el extremo de su bolígrafo. Pero tengo que intentarlo, Mark. Hay muchísimo talento en esta ciudad. Que nunca consigue espacio en las paredes. Solo porque no encajan en la escena tradicional de las galerías. Entonces haremos que suceda, afirmé, y lo decía muy en serio. Recuerdo la noche que le propuse matrimonio. Había planeado una velada muy elaborada, reservas en el restaurante Alinea. Un recorrido arquitectónico privado en bote, y el anillo perfecto, quemándome en el bolsillo. Pero esa misma mañana, Chloe me llamó, extasiada. Mark. La Fundación Grayson aprobó mi solicitud de beca. Me van a dar capital semilla para la galería.
Mi propuesta, cuidadosamente orquestada, se fue por la ventana. En lugar de eso, corrí a casa con champán y comida para llevar de su restaurante tailandés favorito. Chloe estaba bailando por todo nuestro apartamento. Había puesto la música demasiado alta, llevaba el cabello alborotado. Y sus ojos brillaban de triunfo. Estoy muy orgulloso de ti, le dije, sirviendo el champán en tazas de café. ¿Por qué no pudimos encontrar copas limpias? No es suficiente para abrir la galería por completo, admitió. Pero es una validación. Alguien cree en mi visión. Yo siempre he creído en tu visión, dije, y saqué la caja del anillo de mi bolsillo. Al igual que creo en nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par, Mark. Tenía planeada toda una noche elegante, pero esto se siente correcto. Construir algo juntos. Y celebrar las victorias del otro. Eso es exactamente lo que quiero para el resto de mi vida. Me abrazó por el cuello, derramando champán por todas partes. Sí. Sí. Absolutamente. Sí. Nos casamos en una pequeña ceremonia, en el Centro Cultural de Chicago. Bajo la cúpula de cristal Tiffany más grande del mundo. Chloe bromeaba diciendo que era la única vez que permitiría que Tiffany eclipsara sus selecciones de arte. Se veía deslumbrante con un vestido azul, muy poco tradicional. Y recuerdo haber pensado que yo era el hombre más afortunado del mundo. A los 2 años de nuestro matrimonio. Usé parte de mi bono para ayudar a Chloe a asegurar un pequeño local, en un vecindario emergente. Pasamos los fines de semana pintando paredes, instalando rieles de iluminación. Y transformando el espacio en la Galería Morgan. La noche de la inauguración fue mágica. Chloe había curado una colección de 5 artistas locales. Que nunca antes habían expuesto en una galería comercial. El lugar estaba abarrotado. Me sentí inmensamente orgulloso al ver a mi esposa en su elemento. Explicando las obras con tanta perspicacia y entusiasmo. Todavía recuerdo un momento particular de esa noche. Un coleccionista adinerado, conocido por su influencia en la escena artística de Chicago. Estaba examinando una gran pieza de técnica mixta. El artista es autodidacta, le explicaba Chloe. Combina técnicas tradicionales, con materiales que rescata de edificios abandonados. Un concepto interesante, dijo el coleccionista, sonando de todo menos interesado. ¿Pero dónde estudió? ¿Con quién ha expuesto antes? ¿Acaso importa?, lo desafió Chloe, sin acobardarse a pesar del estatus del hombre. La obra habla por sí misma. O te conmueve, o no lo hace. El coleccionista la miró sorprendido, y luego se echó a reír. Una perspectiva refrescante. ¿Me la llevo? Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, Chloe y yo nos sentamos en el suelo de su galería. Estábamos rodeados de copas de vino vacías, y de la energía persistente del éxito. Estuviste increíble esta noche, le dije. Estuvimos increíbles, me corrigió, apoyándose en mi hombro. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Ojalá hubiera podido preservar ese momento, embotellarlo como un buen vino. Para que nos diera fuerzas durante lo que estaba por venir. Al principio la galería tuvo dificultades, tal como esperábamos. Yo cubrí nuestros gastos personales, y también muchas de las facturas de la galería. Chloe trabajó incansablemente, forjando relaciones con artistas y coleccionistas. Poco a poco, su reputación creció. Para nuestro 5º aniversario, la Galería Morgan era conocida como un lugar para descubrir talentos emergentes. Y Chloe se estaba convirtiendo en una voz respetada en la escena artística local. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que lo noté, fue en una cena con los nuevos amigos del mundo del arte de Chloe. Alguien preguntó a qué me dedicaba, antes de que pudiera responder, Chloe intervino. Mark construye edificios muy prácticos, y muy estables, dijo. Con un ligero énfasis en la palabra prácticos, que de alguna manera
Lo hizo sonar como una limitación, en lugar de una virtud. Lo dejé pasar. Más tarde esa noche, se lo mencioné. ¿Soné despectiva?, preguntó, pareciendo genuinamente sorprendida. No era mi intención. Estoy orgullosa de lo que haces. Es que es simplemente diferente de mi mundo. Nuestros mundos solían superponerse bastante bien, le señalé. Ella me besó. Y todavía lo hacen. Siento mucho si hice que sonara de otra manera. En ese momento le creí, pero siguieron ocurriendo incidentes similares. Chloe empezó a referirse a mi trabajo como convencional o corporativo. Siempre con ese mismo tono sutil que sugería una limitación. Mientras tanto, ella pasaba más tiempo con un grupo que hablaba en la jerga de la teoría del arte. Y que parecía valorar el impacto visual, por encima de la sustancia. A la galería le iba lo suficientemente bien ahora, como para que Chloe contratara a un asistente. Era un veinteañero llamado Jasper, con múltiples perforaciones. Y una maestría de la escuela de diseño RIS. Me miraba como si yo fuera un artefacto curioso cada vez que pasaba por la galería después del trabajo. Todavía usando mi traje. ¿Cómo va el mundo corporativo hoy, Mark?, preguntaba, con una sonrisa burlona que nunca llegaba a sus ojos. Chloe jamás lo corrigió. De hecho, parecía divertirle su desdén apenas disimulado. Comencé a visitar la galería con menos frecuencia. Una tarde, escuché a Jasper hablando con Chloe en su oficina, cuando llegué de forma inesperada. «Sabes, eres demasiado buena para este vecindario ahora», le estaba diciendo. La marca de la Galería Morgan ya le queda grande a este espacio. Y honestamente, el diseño es tan del año 2010. Mark ayudó a diseñar este espacio, respondió Chloe. Pero no había ninguna defensa en su tono. Solo el reconocimiento de un hecho. Sin ofender, pero se nota, dijo Jasper. Es muy convencional. No tiene carácter. Si quieres atraer al público adecuado, necesitas un espacio que haga una declaración de intenciones. Me aclaré la garganta al entrar, y Jasper tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzado. Mark, no te escuché entrar, dijo, recuperándose rápidamente. Solo estábamos haciendo una lluvia de ideas, para hacerle algunas actualizaciones a la galería. Lo escuché, dije con frialdad. Siempre estoy feliz de discutir opciones de diseño, dado que la arquitectura es mi profesión. Jasper salió apresuradamente, y Chloe suspiró. No te ofendas. Es joven, y solo está tratando de impresionarme. ¿Y tú? Tú también estás decepcionada con el espacio que diseñé. Fue perfecto para lo que necesitábamos en ese entonces, respondió diplomáticamente. Pero tal vez sea hora de algo más atrevido. Ser atrevido, no tiene por qué significar dejar de lado la funcionalidad, argumenté. Los mejores diseños logran equilibrar ambas cosas. Chloe me dio unas palmaditas en el brazo, de una manera que se sintió muy condescendiente. No todo el mundo comparte tu perspectiva utilitaria, cariño. En casa, todavía teníamos días buenos. Chloe aún podía ser la mujer de la que me enamoré, curiosa, apasionada y cálida. Pero, cada vez más, se abría una distancia entre nosotros. Llegaba tarde a casa de los eventos de la galería, vibrando con historias sobre personas que yo no conocía, y con las que no podía relacionarme. Mis propias historias de trabajo, sobre el desarrollo sostenible de uso mixto que estaba liderando. O el centro comunitario que estábamos diseñando de forma gratuita, parecían aburrirla. «Qué bien, cariño», decía, deslizando el dedo por su teléfono mientras yo hablaba. Intenté cerrar esa brecha. Le sugerí colaborar en un proyecto. Tal vez podría diseñar un espacio de instalación personalizado, para uno de sus artistas. Chloe se rió. Sin ofender, Mark. Pero estamos buscando un trabajo que rompa los límites. Tu estética tiene líneas demasiado limpias. Para lo que estamos haciendo. Dolió, pero seguí intentándolo.
Asistía a sus inauguraciones. Mantenía conversaciones educadas con su círculo cada vez más pretencioso. Y seguía subsidiando la galería cuando las ventas eran bajas. El local en sí estaba en un edificio. Propiedad de una empresa de bienes raíces para la que Ahmed había diseñado varias propiedades. Yo le había ayudado a Chloe a conseguir el contrato de arrendamiento a un precio por debajo del mercado. Gracias a mis contactos. Hubo un incidente en particular, a los 6 años de nuestro matrimonio, que debería haber sido una señal de advertencia. Chloe estaba exhibiendo a un controvertido artista de instalaciones, que creaba obras con fluidos corporales. El concepto me pareció repulsivo, pero respeté el derecho de Chloe a curar sus obras como mejor le pareciera. La inauguración atrajo a una gran multitud, incluyendo a varios críticos influyentes. Una de ellos, una mujer llamada Vanessa, que escribía para una prestigiosa revista de arte. Me acorraló junto a la barra. Debes ser el marido sufridor, me dijo, con un tono que dejaba claro que esto le parecía divertido. Prefiero considerarme un compañero que la apoya, respondí. Qué diplomático. Tomó un sorbo de vino. Debe ser todo un desafío estar casado con alguien tan visceral. Cuando tu propio trabajo es tan contenido. Los arquitectos también podemos ser apasionados, dije, manteniendo un tono ligero. Simplemente lo expresamos de otra manera. Sí, en líneas rectas y ángulos rectos. Se rió, como si hubiera hecho un chiste muy inteligente. Chloe nos cuenta que estás diseñando otro edificio de oficinas. ¡Qué emocionante! Antes de que pudiera responder, Chloe apareció a nuestro lado. Vanessa, veo que ya conociste a Mark. Sí, justo estábamos discutiendo el fascinante contraste entre sus enfoques artísticos. Oh, Mark no tiene realmente un enfoque artístico, dijo Chloe con una risa. Para él, todo se trata de la función sobre la forma. Si un edificio se mantiene en pie y la gente puede usar los baños, él lo considera un éxito rotundo. Ambas se echaron a reír, y sentí que algo duro se formaba en la boca de mi estómago. Esto no era solo que Chloe no me defendiera. Esto era ella participando activamente. Menospreciando mi profesión, y mi pasión. Si me disculpan, dije, dejando mi bebida. Necesito tomar un poco de aire. Afuera, me quedé de pie en la acera, respirando profundamente. Una parte de mí quería alejarse en ese mismo instante, y no volver a entrar. Pero lo hice. Porque aún creía que podíamos encontrar el camino de regreso, hacia el respeto mutuo. A los 7 años de matrimonio, me convertí en socio de Ahmed. Fue un logro muy significativo. Era uno de los socios más jóvenes en la historia de la firma. Llevé a Chloe a celebrar a Alinea, haciendo las reservaciones con meses de anticipación. Son noticias maravillosas, dijo cuando se lo conté, pero su entusiasmo parecía forzado. Durante la cena, pasó más tiempo hablando de un artista de instalaciones que acababa de firmar, que preguntándome qué implicaría mi nuevo puesto. Utiliza cabello humano real en estos intrincados tejidos, me explicó. Estaba animada, de una manera que rara vez lo estaba conmigo últimamente. El comentario sobre la autonomía corporal, y la propiedad del cuerpo, es simplemente brillante. Suena inusual, comenté, tratando de mostrar interés. Ella puso los ojos en blanco. Ustedes los arquitectos son todos iguales. Si no tiene líneas limpias. Y no sirve para un propósito práctico, simplemente no lo entienden. Eso no es justo, Chloe. Siempre he apoyado a tus artistas. Incluso cuando no conecto a nivel personal con sus obras. Apoyar no es lo mismo que comprender, replicó, tomando un sorbo de vino. Como sea. Estoy pensando en cambiarle el nombre a la galería. Galería Morgan, suena demasiado tradicional. Estoy considerando, Liminal, en su lugar. ¿Qué te parece? Pensé que el nombre era pretencioso, pero solo asentí. Si eso es lo que quieres.
El cambio de nombre vino acompañado de una renovación, la cual yo pagué. Chloe contrató a un diseñador, conocido por crear espacios experienciales. Pintó las paredes de gris carbón, e instaló accesorios de iluminación irregulares, que proyectaban sombras dramáticas. La galería limpia y luminosa, que yo había ayudado a construir, había desaparecido. Fue reemplazada por algo que, deliberadamente, se sentía incómodo. Se supone que debe desafiar al espectador, explicó Chloe. Cuando cuestioné las decisiones de diseño. El arte no debería ser cómodo, Mark. Debería provocar. El diseñador asintió con la cabeza. Era un hombre delgado, con un acento europeo muy fingido, a pesar de ser de Michigan. La galería de cubo blanco convencional está muerta. Este es un espacio que exige participación. También exige que la gente tenga cuidado por donde pisa. ¿Han considerado el flujo de tráfico de los visitantes? ¿O los problemas de accesibilidad? Chloe y el diseñador intercambiaron una mirada que comunicaba claramente la opinión compartida que tenían sobre mis preocupaciones. No todo tiene que cumplir con las normas de accesibilidad para ser válido, Mark, dijo Chloe. Con paciencia exagerada. Este es un espacio de arte, no un edificio gubernamental. La accesibilidad básica no es una casilla burocrática que marcar. Chloe. Se trata de respetar a tus visitantes. Mis visitantes vienen por la experiencia artística, me rebatió. Ellos entienden que, a veces, la incomodidad es parte de esa misma experiencia. Dejé de discutir. Pero, discretamente. Contraté a un contratista para ajustar algunos de los aspectos más problemáticos del diseño. Mientras Chloe estaba fuera, en una feria de arte. Ella no se dio cuenta, o simplemente decidió no mencionarlo. Nuestra vida en casa se volvió cada vez más tensa. Chloe comenzó a organizar reuniones nocturnas en nuestro loft, para artistas y críticos. Después de los eventos de la galería. Yo llegaba a casa del trabajo para encontrar a extraños holgazaneando en nuestros muebles. Bebiendo nuestro vino. Y teniendo ruidosos debates sobre la mercantilización del trauma en el arte contemporáneo. Si intentaba unirme a la conversación, había un cambio sutil, pero notable, en el tono. Como si estuvieran simplificando los conceptos solo para mi beneficio. Una noche, después de que todos se habían ido, confronté a Chloe. ¿Sabes cómo se siente ser tratado como un forastero en mi propia casa?, le pregunté. No seas tan sensible, respondió, recogiendo las copas de vino. Simplemente les apasiona el arte. No todo el mundo quiere hablar sobre muros de carga y regulaciones de zonificación. Ese no es el punto. Y lo sabes. Tú y tus amigos me tratan como si fuera una especie de dron corporativo. Incapaz de entender la creatividad. Suspiró dramáticamente. Bueno, tienes que admitir, Mark, que vives en un mundo muy estructurado. Todo tiene que tener sentido. Tiene que servir a un propósito. El arte no es así. Es desordenado. Emocional, a veces, completamente irracional. ¿Y crees que no puedo apreciar eso? Después de todos estos años juntos. Todavía me ves como una especie de técnico unidimensional. Yo no dije eso, protestó, pero su expresión sugería todo lo contrario. Las cosas se deterioraron aún más, cuando Chloe decidió presentar a un artista, cuyo trabajo se burlaba explícitamente de las convenciones arquitectónicas. La pieza central de la exposición era un modelo distorsionado de una torre de oficinas de cristal, con figuras en miniatura saltando desde las ventanas. Su título era Caja de suicidio capitalista. La declaración del artista hacía referencia específica a los arquitectos desalmados que permiten el dominio de las corporaciones estadounidenses sobre los espacios urbanos. Me puse furioso cuando vi la exhibición. Esto es deliberado, Chloe. Sabías exactamente lo que decía esta pieza, cuando aceptaste mostrarla. Es arte provocativo, Mark.
Se supone que debe desafiar las normas establecidas. Hay una diferencia entre desafiar las normas y los ataques personales. ¿Cómo te sentirías tú si yo organizara un evento, burlándome del arte moderno como si fuera basura pretenciosa, creada por narcisistas sin talento? Eso es diferente, insistió. La arquitectura tiene poder y apoyo institucional. El arte es la voz de la resistencia. Eso es absurdo. Tu galería le vende piezas a las mismas élites ricas que encargaron los edificios que tú estás criticando. No estás resistiendo a nada. Estás complaciéndolos. Con una capa de falsa rebelión. Eso nos llevó a nuestra pelea más fuerte hasta el momento. Chloe me acusó de ser exactamente el tipo de figura del establecimiento que el arte estaba criticando. Esa noche dormí en la habitación de invitados, y apenas nos hablamos durante los días siguientes. El incidente en la galería, el que terminó nuestro matrimonio, ocurrió 2 semanas después. Liminal estaba organizando una exposición colectiva llamada Límites. Presentaba obras que, supuestamente, exploraban los límites personales y sociales. En realidad, era el surtido habitual de piezas provocativas, pero en el fondo superficiales, que parecían diseñadas más para generar publicaciones en Instagram que una reflexión genuina. Llegué tarde, viniendo directo desde una reunión con un cliente. La galería estaba llena, y divisé a Chloe de inmediato, siendo el centro de atención en el medio del salón. Se veía despampanante con un vestido vintage de Alston. Su cabello ahora tenía dramáticos mechones plateados, que no estaban ahí un mes atrás. Me abrí paso hacia ella, navegando entre los grupos de asistentes vestidos de negro. Fue entonces cuando lo escuché. Y aquí está mi esposo, la calculadora humana, que se gana la vida construyendo cajas de cristal, anunció Chloe al verme acercarme. Sus amigos se rieron, apreciando la broma. Deberían escucharlo hablar sobre refuerzos de concreto durante la cena. Les juro que, a veces, siento que estoy casada con un libro de texto de ingeniería. Hubo más risas. Me detuve en seco. El champán, que acababa de tomar de la bandeja de un camarero, se sentía frío en mi mano. Actualmente está diseñando otro banco, continuó Chloe, sin darse cuenta de que yo podía escuchar cada una de sus palabras. Porque, aparentemente, lo que esta ciudad necesita es otro templo al capitalismo. Mientras tanto, 3 espacios de arte independiente cerraron el mes pasado debido a los aumentos de alquiler. Uno de sus amigos, un crítico que había escrito una reseña particularmente mordaz sobre un edificio en el que yo había trabajado, intervino. Pero cariño, sin los bancos, ¿cómo podrían todos estos drones corporativos cobrar sus cheques para comprar arte mediocre para los vestíbulos de sus oficinas? Todos volvieron a reír, y Chloe levantó su copa a modo de saludo. Por el mal necesario de la arquitectura. Haciendo cajas para que la gente viva, trabaje y muera. Algo se rompió dentro de mí. No de una manera llena de rabia, sino más bien como un corte limpio. Esa liberación repentina de tensión, cuando una viga de soporte finalmente cede bajo demasiado peso. Caminé hacia el grupo, y mis pasos resonaron con fuerza en la pausa momentánea de la conversación. Chloe me vio venir. Tuvo la decencia de verse momentáneamente avergonzada, antes de recuperarse con una sonrisa brillante y falsa. Mark, llegaste. Justo estábamos hablando de la intersección entre el arte y la arquitectura. No, no era así, dije en voz baja. Te estabas burlando de mí, y de mi profesión, para entretener a tus amigos. El círculo se quedó en un silencio incómodo. Alguien se aclaró la garganta, y murmuró algo acerca de ir a ver una obra en la sala del fondo. No seas tan sensible, me dijo Chloe, bajando la voz. Solo era una broma. Se acabó, dije simplemente. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? Nuestro matrimonio. Se acabó.
Coloqué mi copa de champán intacta sobre la superficie más cercana. Me quedaré en el Hotel Península esta noche. Pasaré mañana a recoger algunas cosas. Mientras estés en la galería. Mark, estás exagerando, siseó, consciente de que la gente nos estaba mirando. Podemos discutir esto en casa. No hay nada que discutir. Te he estado apoyando financiera, emocional y profesionalmente. Durante más de una década. ¿Y así es como me ves? ¿Como un dron sin alma que construye cajas? He terminado. Me di la vuelta y me fui, ignorando sus llamados cada vez más frenéticos a mis espaldas. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, y tomé una respiración profunda. Me sentí extrañamente tranquilo. Como si acabara de soltar un peso enorme. Que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. Me registré en el Península tal como lo había planeado. Esa noche, recibí docenas de mensajes de texto y llamadas de Chloe. Iban desde acusaciones enojadas, ¿cómo te atreves a humillarme en la inauguración de mi galería? Hasta disculpas entre lágrimas, no quise decirlo. Por favor. Vuelve a casa para que podamos hablar. No respondí a ninguno de ellos. Al día siguiente, fui a nuestro loft mientras Chloe estaba en la galería. Empaqué suficiente ropa y artículos personales, para un par de semanas. También tomé mis documentos importantes, y algunas posesiones sentimentales. Le dejé una nota a Chloe, informándole que solicitaría el divorcio. Y que su abogado debía contactar al mío. Lo que siguió fue un torbellino de procedimientos legales y secuelas emocionales. Mi abogada, Sandra Reeves, era un tiburón en un traje a la medida. Exactamente lo que yo necesitaba. Durante nuestra primera reunión, ella trazó un enfoque estratégico, que protegería mis activos y, al mismo tiempo, aseguraría que el proceso avanzara rápidamente. El acuerdo prenupcial es sólido, me aseguró, hojeando el documento. Pero Chloe podría tratar de impugnarlo por motivos de falta de equidad. Alegando que no entendía lo que estaba firmando. Ella sabía perfectamente lo que estaba firmando, dije. Tuvo a su propio abogado revisándolo. Sandra asintió. Bien. Y en cuanto a la galería. La has estado financiando de manera sustancial. Tanto a través de inversiones directas. Como cubriendo sus gastos de vida. Necesitaremos documentación de todas las contribuciones financieras. Cada cheque. Cada transferencia, cada estado de cuenta de las tarjetas de crédito. Mientras más exhaustivo sea. ¿Mejor? Pasé el siguiente fin de semana reuniendo registros financieros. Que se remontaban al inicio de nuestro matrimonio. Fue un ejercicio aleccionador. Que cuantificó exactamente lo unilateral que había sido nuestra asociación financiera. A lo largo de los años, había invertido más de $800,000 en la galería de Chloe. Y esto, sin contar el alquiler por debajo del mercado. Que había arreglado a través de mis contactos. Al principio, Chloe creyó que yo estaba mintiendo. Y que volvería arrastrándome después de dejar claro mi punto. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, sus tácticas cambiaron. Comenzó a decirle a amigos y conocidos, que me había vuelto controlador y resentido por su éxito. Decía que no podía soportar tener una esposa que me eclipsara profesionalmente. Su abogado, un personaje astuto llamado James Dalton, especializado en divorcios de alto perfil. Intentó retratar a Chloe como la genio creativa, cuya carrera yo había intentado sofocar. Durante nuestra primera sesión de mediación, él pintó una imagen casi cómica de nuestro matrimonio. El señor Callahan socavó constantemente la visión artística de su esposa, afirmó Dalton. Inclinándose hacia adelante en la mesa de conferencias. Insistió en consideraciones prácticas, por encima de la expresión creativa. Tratando de imponer su rígida perspectiva arquitectónica en la galería de la señora Callahan. Sandra se mantuvo inalterable. Una interpretación muy interesante del apoyo financiero, y de las conexiones profesionales. Dígame. Señor Dalton,
¿cuántos de sus clientes consideran que una inversión de $800,000 es un acto de sabotaje? El mediador, un juez jubilado con actitud sensata. Rápidamente vio a través de la narrativa de Dalton. Cuando este último sugirió que Chloe podría tener derecho a una parte de mi participación como socio en Ammed, Sandra simplemente sacó el acuerdo prenupcial, con la firma de Chloe en cada página. Su cliente renunció explícitamente a cualquier reclamo sobre los intereses comerciales del señor Callahan, señaló. A cambio, el señor Callahan renunció a cualquier reclamo sobre su galería, a pesar de haber financiado la mayor parte de ella. Los procedimientos de divorcio se prolongaron durante 3 meses. Durante ese tiempo, Chloe intentó varias tácticas, ya fuera para recuperarme o para sacar más dinero del acuerdo. Se apareció en mi apartamento temporal una noche, llorando y afirmando que había tenido una epifanía, sobre cómo me había dado por sentado. Cuando eso no funcionó, amenazó con decirle a la comunidad arquitectónica que yo había plagiado diseños. Una acusación sin base, que habría sido risible, si no fuera tan maliciosa. A pesar de todo, mantuve la compostura, enfocándome en mi trabajo y dejando que Sandra se encargara de las batallas legales. La primera consecuencia real para Chloe llegó, aproximadamente, un mes después de nuestra separación. Vencía el alquiler trimestral de la galería. Por primera vez en años, yo no estaba allí para firmar un cheque cuando las ventas no eran suficientes. Chloe me llamó en estado de pánico. Me falta dinero para el alquiler, dijo sin preámbulos cuando contesté. Necesito 12,000 para mañana. Qué lamentable, respondí con calma. Mark, no seas mezquino. ¿Estamos hablando de mi sustento? No, era nuestra inversión conjunta, la cual has estado tratando como tu proyecto personal de vanidad. Ahora es tu negocio y debes administrarlo, incluyendo los aspectos financieros. Entonces, simplemente vas a dejar que la galería fracase. ¿Después de todo el trabajo que le he dedicado? Te sugiero que hables con un banco. Escuché que tienen dinero que están dispuestos a prestar, a pesar de ser templos del capitalismo. Me colgó el teléfono. Más tarde ese día, mi abogada me informó que Chloe estaba exigiendo manutención temporal durante los procedimientos de divorcio, citando las dificultades financieras de su galería. El juez le otorgó una cantidad modesta, mucho menos de lo que yo había estado contribuyendo voluntariamente, tanto para nuestro hogar como para su negocio. A los 2 meses de nuestra separación, recibí una llamada de Thomas Blackwood. Él era el director ejecutivo de la empresa de bienes raíces, dueña del edificio de la galería de Chloe. Tom y yo habíamos trabajado juntos en varios proyectos, y él le había dado a Chloe un contrato de arrendamiento favorable, como un favor personal para mí. Mark, qué bueno escuchar tu voz, dijo. Escucha. Quería avisarte. El contrato de arrendamiento de Chloe se renueva el próximo mes. Dadas las circunstancias, asumo que no quieres que extienda el descuento para amigos y familiares. Hice una pausa. Este era un momento en el que podría haber tomado el camino correcto y decirle a Tom que le diera a Chloe los mismos términos de antes. Pero recordé sus burlas, los años de creciente desprecio y las formas insensibles en las que había desestimado el trabajo que nos había dado un techo y que había financiado sus ambiciones artísticas. La galería debe ser evaluada como cualquier otro inquilino comercial, dije finalmente, basándose en sus méritos y en las condiciones del mercado. Tom entendió a la perfección. Por supuesto. Estrictamente negocios. Una semana después, Chloe me llamó, furiosa. Me están duplicando el alquiler. Esto es obra tuya, ¿verdad? Yo no establezco los precios de alquiler para las propiedades de Blackwood, dije con sinceridad. Pero podrías hablar con Tom. Sabes que él te escucharía.
¿Por qué me escucharía sobre tu negocio? Según tú, soy solo un dron corporativo que diseña cajas sin alma. Seguramente. La brillante mente artística detrás de Liminal puede negociar su propio contrato de arrendamiento. Me insultó un par de veces, antes de colgar. El divorcio se complicó inesperadamente, cuando Chloe intentó afirmar que su galería valía. En realidad, mucho menos de lo que indicaban mis registros financieros. Intentaba minimizar el valor de lo que se quedaba en el acuerdo. Sandra contrató a un contador forense, que descubrió algo de contabilidad creativa por parte de Chloe. Había estado ocultando algunas ventas y comisiones, en una cuenta separada. Esto no pinta nada bien para su clienta, le dijo Sandra a Dalton durante nuestra siguiente reunión. El fraude fiscal no es algo que el IRS se tome a la ligera. Ante la perspectiva de una posible auditoría, Chloe, de repente, se volvió mucho más cooperativa. El acuerdo final le otorgó la galería y sus activos, así como un pago único. Era generoso, pero no excesivo, y sin manutención conyugal continua. A cambio, yo me quedé con nuestro loft, mis acciones como socio, y todas mis cuentas de jubilación. El día que ambos firmamos los papeles finales del divorcio fue surrealista. Chloe y yo nos sentamos en extremos opuestos de una mesa de conferencias, evitando el contacto visual mientras rubricábamos página tras página. Se veía más delgada de lo que recordaba, con ojeras que su costoso maquillaje no podía ocultar del todo. Por un breve momento, sentí una punzada de algo. No exactamente arrepentimiento, sino el reconocimiento de lo que alguna vez habíamos significado el uno para el otro. Cuando nos levantamos para irnos, Chloe finalmente me miró directamente. ¿Valió la pena destruir todo lo que construimos juntos por un estúpido comentario? No fue un solo comentario, Chloe. Fueron años de desprecio. Años en los que gradualmente decidiste que lo que hago y quién soy no era digno de tu respeto. Eso no es cierto, protestó ella. Pero no había ninguna convicción en su voz. Buena suerte con la galería, le dije, y salí caminando sin mirar atrás. Mientras tanto, mi vida profesional prosperaba. El proyecto que estaba diseñando, justo cuando Chloe se burló de mí. La nueva sede del First National Bank no era una simple caja de cristal. Era una estructura sostenible y pionera. Incorporaba espacios verdes, recolección de energía solar y sistemas de recolección de agua de lluvia. También estaba diseñado para integrarse con el vecindario circundante, en lugar de alzarse por encima de él. Contaba con plazas públicas y espacios comunitarios, a nivel de la calle. El diseño fue seleccionado como finalista para el Premio Pritzker de Arquitectura, el galardón más prestigioso en nuestro campo. Cuando se hizo el anuncio, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de felicitación de colegas y clientes. No hubo nada de Chloe. En la ceremonia de premiación en Chicago, me encontré sentado en una mesa con varios arquitectos y críticos influyentes. Durante la cena, la conversación giró hacia la relación entre la arquitectura y las demás artes. La arquitectura siempre se ha considerado un poco apartada de las artes puras, comentó un crítico. Existe esa famosa cita sobre que la arquitectura es música congelada. Pero me pregunto si eso es solo una forma de intentar elevar el diseño de edificios al estatus de arte. Yo creo que es todo lo contrario. Yo intervine, la arquitectura integra el arte con la función y la responsabilidad social. No es menos que el arte puro. Es mucho más. La mujer a mi lado, una arquitecta de renombre de España, asintió con entusiasmo. Exactamente. No tenemos el lujo de crear, únicamente por la expresión o la provocación. Nuestro trabajo debe resistir, literalmente, el uso y el escrutinio público. Debe resolver problemas, y al mismo tiempo hablarle a algo mucho más profundo. Bellamente expresado, dijo el crítico. Mark,
Tengo entendido que tu proyecto de la sede del banco incorpora algunos espacios comunitarios innovadores. ¿Podrías contarnos más sobre ese concepto? Mientras explicaba las áreas públicas que diseñamos. Espacios que estarían abiertos a personas que no fueran clientes del banco. Y que incluirían un área de trabajo compartido gratuita. Y una galería para exhibir artistas locales. No pude evitar pensar en Chloe. Ella habría apreciado este aspecto del proyecto. O, al menos, la Chloe de la que me había enamorado lo habría hecho. 6 meses después de nuestra separación, nuestro divorcio finalizó. Los procedimientos fueron relativamente sencillos, ya que teníamos un acuerdo prenupcial que protegía mis activos y mi participación como socio en Ahmed Partners. Chloe recibió un acuerdo que era generoso para los estándares legales. Sin embargo, era mucho menos de a lo que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Una semana después de que el divorcio fuera oficial, me enteré de que Chloe no había podido renovar su contrato de arrendamiento a la tarifa actual del mercado. Liminal tendría que reubicarse, o cerrar. Ella hizo un último intento desesperado por apelar a mí. Mark, por favor, dijo cuando me llamó. La galería lo es todo para mí. Sé que te lastimé y lo siento. Pero no destruyas algo que he pasado años construyendo. Te refieres a algo que nosotros pasamos años construyendo, la corregí. Con mi dinero, mis contactos, y mi apoyo. Ese apoyo que te pareció tan aburrido y convencional. Que decidiste convertirme en el chiste de tus amigos. Cometí un error, admitió, con la voz quebrada. Un error terrible. Pero la galería no se trata solo de mí. Se trata de los artistas. Y de la comunidad que hemos construido. Por un momento, dudé. Luego recordé la mirada de diversión en su rostro, mientras se burlaba de mi profesión. Los años de humillaciones, sutiles y no tan sutiles. La forma en que había devaluado, sistemáticamente, todo lo que yo aportaba a nuestra sociedad. Mientras elevaba su propia importancia. Caerás de pie, le dije. Eres ingeniosa. Tal vez uno de tus amigos artistas tenga un espacio que puedas usar. Colgué antes de que pudiera responder. Pudo haber sido mezquino, pero se sintió como justicia. La historia podría haber terminado ahí. Con Chloe reubicando su galería a un lugar más pequeño y menos prestigioso. Y yo continuando mi carrera en Ahmed. Pero el destino tenía un giro más preparado. 2 semanas después de nuestra conversación. Mi firma ganó la comisión para diseñar el nuevo Centro de Artes Escénicas de Chicago. Era un proyecto emblemático, que transformaría una cuadra entera de la zona céntrica. Era el tipo de oportunidad única en la vida, con la que los arquitectos siempre sueñan. El proyecto recibió una enorme atención de los medios, incluyendo un artículo principal en el Chicago Tribune. El reportero me preguntó sobre mi inspiración para el diseño, el cual incorporaba elementos de movimiento y fluidez, inusuales en mis trabajos anteriores. Para mí, la arquitectura y el arte siempre han estado entrelazados, expliqué. Este diseño celebra esa relación. La estructura en sí es funcional y sólida. Pero también crea espacios que evocan respuestas emocionales. No es solo un edificio. Es una experiencia. La ironía no me pasó desapercibida. Había absorbido más del mundo de Chloe, de lo que ella jamás me habría reconocido. Un momento particularmente satisfactorio se dio durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del centro. Varias figuras prominentes del mundo del arte de Chicago asistieron. Entre ellos se encontraban algunos de los antiguos amigos de Chloe. Se acercaron a mí con un respeto recién descubierto, elogiando la sensibilidad artística y la inteligencia emocional del diseño. Una de ellos. La crítica que había bromeado sobre los drones corporativos en la galería aquella noche. Parecía particularmente ansiosa por establecer una conexión amistosa. Tu diseño trasciende la arquitectura convencional, dijo efusivamente. Es realmente bastante artístico.
Toda arquitectura es arte, respondí con frialdad. Algunas personas simplemente carecen de la visión para verlo. Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada. El giro final llegó 3 meses después. Tom Blackwood volvió a llamarme. Mark. Hemos estado considerando el espacio donde estaba ubicada Liminal. Está en una excelente zona para negocios creativos. Pero necesita al inquilino adecuado. Recordé lo apasionado que solías ser respecto a apoyar el talento joven. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, intrigado. ¿Qué pensarías de ayudarnos a convertirlo en un espacio de trabajo colaborativo para arquitectos y diseñadores emergentes? Un lugar donde pudieran tener acceso a recursos y a mentorías que no podrían pagar por su cuenta. La idea me atrajo de inmediato. Era una oportunidad para retribuir a mi profesión de manera significativa. Para crear el tipo de oportunidad que yo habría atesorado cuando estaba empezando. Y sí, había cierta justicia poética en transformar la antigua galería de Chloe en un espacio dedicado a la disciplina que ella había menospreciado con tanta frecuencia. Estaría encantado de ser consultor en el proyecto, le dije a Tom. 6 meses después, la Cooperativa de Diseño de Chicago abrió sus puertas. En el antiguo hogar de Liminal. Ayudé a diseñar el espacio. Incorporé áreas de trabajo flexibles, tecnología de punta, y sí, una iluminación excelente. Algo sobre lo que Chloe me había enseñado su gran importancia. Irónicamente, la renovación reveló algunos secretos interesantes. Sobre cómo Chloe había estado dirigiendo su galería. Detrás de una de las paredes que quitamos, encontramos una pequeña área de almacenamiento que contenía varias obras de arte falsificadas. Eran copias muy convincentes, de piezas de artistas reconocidos que se vendían por decenas de miles. No estaba claro si Chloe había estado vendiendo falsificaciones a sabiendas. O si ella misma había sido engañada. Pero esto proyectó su integridad artística, bajo una luz completamente nueva. En el evento de inauguración de la cooperativa, una joven reportera de un blog de arquitectura me preguntó por la encarnación anterior del espacio. Antes era una galería de arte, ¿no es así?, me preguntó. Sí, respondí simplemente. Pero los espacios, al igual que las personas, evolucionan. Este edificio tiene buenos cimientos. Solo necesitaba un propósito. Que estuviera a la altura de su potencial. No mencioné a Chloe por su nombre, y la reportera no presionó pidiendo detalles. Más tarde, mientras veía a los jóvenes y entusiastas arquitectos explorando el lugar, sentí que había cerrado un ciclo. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de creación. De tomar algo roto, y convertirlo en algo útil y hermoso. Escuché a través de amigos en común, que Chloe finalmente reubicó Liminal en un espacio mucho más pequeño, dentro de un vecindario menos de moda. Sin mi respaldo financiero ni mis contactos, luchó por mantener la reputación que había construido. Algunos de sus artistas se fueron a galerías más consolidadas. Su asistente, Jasper, aparentemente saltó del barco para trabajar con un competidor. El espacio de trabajo colaborativo prosperó, mucho más allá de mis expectativas. En un año, había lanzado las carreras de varios jóvenes arquitectos prometedores. Se había convertido en un centro para el pensamiento de diseño innovador en Chicago. Ampliamos el programa para incluir becas destinadas a estudiantes desfavorecidos interesados en la arquitectura y el diseño. De esta forma, creamos caminos de entrada hacia una profesión que tradicionalmente había estado dominada por el privilegio. No me alegraron las dificultades de Chloe. Lo que alguna vez habíamos compartido había sido real, al menos al principio. Pero tampoco me arrepentía de mis decisiones. A veces, la única forma de avanzar de verdad es derribar una estructura inestable y construir algo nuevo sobre cimientos sólidos. La sede del banco que diseñé ganó el premio Pritzker al año siguiente. En la ceremonia de premiación, un colega que sabía algo de mi historia personal
Se inclinó y me susurró al oído. Nada mal para alguien que solo construye cajas, ¿eh? Sonreí. Nunca se ha tratado de la forma, le dije. Se trata de crear algo que perdure. Y esa, en última instancia, era la gran diferencia entre Chloe y yo. Su mundo estaba construido sobre las apariencias. Sobre provocaciones momentáneas, y divisas sociales cambiantes. El mío estaba construido sobre principios que perduraban. La integridad, la funcionalidad y sí, la belleza, pero una belleza con un propósito. Mientras aceptaba el premio, y miraba a la audiencia llena de mis colegas. No sentí ningún rastro de amargura hacia mi exesposa. De una manera extraña, tenía que agradecérselo. Sin esa ruptura limpia, forzada por la humillación pública que ella me hizo pasar, podría haber seguido cediendo durante años. Vertiendo recursos en una relación, que solo me devolvía desprecio. En lugar de eso, fui libre para crear bajo mis propios términos. Para construir no solo estructuras, sino un legado. Y, a diferencia de los límites artificiales en la última exhibición de Chloe en nuestra galería, esa sí que era una línea que valía la pena trazar.